En 1994, un residente de Riverside, California, fue admitido en el Hospital General de Riverside sufriendo de fuertes palpitaciones cardíacas. Estaba extremadamente confundida y tenía patrones de respiración anormales. El personal médico le administró una inyección de sedantes para disminuir su ritmo cardíaco sin ningún efecto. Cuando el personal intentó desfibrilar a la paciente, descubrieron una sustancia aceitosa cubriendo su cuerpo y un olor similar al ajo proveniente de su boca. Cuando la enfermera intentó extraer sangre de la paciente, notó un fuerte olor a amoníaco proveniente del sitio de punción. La situación se volvió aún más extraña cuando el personal médico que trataba a la paciente comenzó a sentirse mareado y nauseabundo, y a desmayarse cuando estaba cerca de la paciente. A medida que uno tras otro el personal médico se desmayaba o enfermaba, el hospital evacuó el departamento y obligó al personal a esperar en el área de estacionamiento fuera del hospital. Solo unas pocas horas después de que 23 personas se habían enfermado y 5 habían sido hospitalizadas seriamente, la paciente fue declarada muerta. Gracias. La química es una materia fascinante. Esencialmente es el estudio de cómo cambian los átomos y las moléculas. El litio, por ejemplo, es un metal alcalino plateado. Es el ingrediente activo principal en las baterías eléctricas. Sin embargo, añade unos pocos átomos de carbono y tendrás el estabilizador de humor más comúnmente utilizado en el mundo. Eso para mí es fascinante. La química es la base de toda la ciencia moderna. Sin química, no podríamos medir con precisión los medicamentos, estudiar cuánto tiempo permanecen en nuestro sistema o cuáles son sus efectos. Sin química, ni siquiera podríamos fabricar el medicamento en primer lugar. La química es una materia fascinante. Una paciente de cáncer de 31 años del área de Riverside en Los Ángeles es admitida en el Hospital General de Riverside, experimentando graves problemas cardíacos, confusión general y patrones de respiración inusuales llamados respiración de Cheyne-Stokes, en la que la paciente esencialmente omite algunas respiraciones, lo que lleva a un aumento de la acumulación de dióxido de carbono, 2 en el sistema. En respuesta, el cuerpo luego hiperventila para disminuir la acumulación de dióxido de carbono, 2, lo que a su vez causa que el proceso comience de nuevo. Esta mujer se llama Gloria Ramírez. El personal médico administró una combinación de diazepam, midazolam y lorazepam para reducir su ritmo cardíaco a un ritmo más normal. Y luego los ventrículos del corazón podrían llenarse correctamente y así bombear sangre alrededor de su sistema nuevamente. Esta era la práctica estándar para un paciente que presentaba estos síntomas. Estos medicamentos actúan muy rápido y cuando se administran por vía intravenosa, deberías ver una reducción en el ritmo cardíaco a un nivel más normal en unos minutos. Después de que quedó claro que los medicamentos no estaban teniendo efecto, se tomó la decisión de usar desfibriladores para hacer que el corazón retomara un ritmo más normal mediante un choque. Al abrir la camisa de Gloria para despejar el área para la paleta, el personal notó un residuo grasoso en la superficie de su piel, y algunos miembros del personal notaron lo que pensaron que era un olor a frutas o ajo proveniente de su boca. Justo después de usar el desfibrilador, la enfermera Susan Cain limpió el brazo de Gloria y tomó una muestra de sangre.
Mientras llenaba la jeringa con la sangre de Gloria, la enfermera Kane dijo que la sangre tenía un fuerte olor químico. Le entregó la jeringa a Maureen Welch, una terapeuta respiratoria que estaba intentando ayudar a restaurar la respiración de Gloria a un patrón normal. Cuando Welch tomó la jeringa, olió un olor químico inusual e intentó rastrear la fuente del olor. Welch declaró: «Pensé que olería como la quimioterapia, porque Gloria tenía cáncer. La forma en que la sangre huele pútrida cuando las personas están tomando algunos de esos medicamentos. En cambio, olía a amoníaco». Pasó la jeringa a la doctora residente Julie Gorczynski, quien notó que la sangre tenía partículas de color manila flotando en ella, algo que también confirmó el doctor a cargo Humberto Ochoa. Poco después de oler la sangre contaminada químicamente, la enfermera Kane se sintió inestable, tambaleó y luego se desplomó en medio de la sala de emergencias, con el doctor Ochoa atrapándola en el camino hacia abajo, guiando su cuerpo al suelo. Kane dijo que su cara sentía como si estuviera ardiendo mientras la colocaban en una camilla y la sacaban de la sala de emergencias, justo cuando Kane había sido retirada de la sala. La doctora Gorczynski se quejó de sentirse mareada y salió de la sala para sentarse en el escritorio de la enfermera. Le pedí a la enfermera que comenzara una vía intravenosa, que coincidentemente al mismo tiempo olí, ¿sabes?, a amoníaco, para mí era amoníaco. Y hice un comentario de que, ¿sabes?, ese amoníaco es realmente fuerte. Y sentí, ¿sabes?, como si fuera a desmayarme entonces. Así que me moví al otro lado de la cama para alejarme de los vapores. Notando que un colega se veía un poco enfermo, una de las enfermeras le preguntó al doctor Gorczynski si estaba bien. En ese momento, Gorczynski se desplomó y se desmayó. Solo recuerdo despertar siendo ayudada a respirar con una máscara. También la colocaron en una camilla, donde convulsionaría intermitentemente y respiraría rápidamente antes de detenerse durante largos periodos, y luego reanudar la respiración rápida de nuevo, en un patrón muy similar al de Gloria. De vuelta en Nueva York, Maureen Welch también se desmayó declarando: «Yo recuerdo haber escuchado a alguien gritar, luego me desperté. No podía controlar el movimiento de mis extremidades». Uno por uno, cada vez más personal comenzó a enfermar misteriosamente después de tratar a Gloria, y el doctor Ochoa ordenó a todo el personal que evacuara a los pacientes al área de estacionamiento, temiendo algún tipo de toxina en el aire. En el área de estacionamiento, tanto Kane como Gorczynski continuaron convulsionando y experimentando una respiración irregular, mientras que el resto del personal se despojó de su ropa hasta quedar en ropa interior para intentar reducir la exposición a posibles toxinas. Otra enfermera llamada Sally Valderas volvió al edificio para mover a Ramírez a aislamiento, y poco después de hacerlo, comenzó a vomitar y a quejarse de una sensación de ardor en su piel. No mucho después de esto, también la colocaron en una camilla para recibir tratamiento. Desafortunadamente, el equipo médico no pudo salvar a Gloria a pesar de sus mejores esfuerzos, y ella falleció. Con el personal desmayándose a un ritmo aterrador, se llamó a un equipo de materiales peligrosos para investigar y eliminar la toxina o descartarla. Después de pasar 90 minutos dentro del hospital, salieron y anunciaron que no había presencia de toxinas en el terreno del hospital. Con el paciente fallecido y el hospital despejado, el personal volvió a entrar en la instalación, llevando a los miembros del personal enfermos a tratamiento y a Gorczynski a cuidados intensivos, donde permaneció durante 2 semanas y desarrolló hepatitis, una necrosis vascular en su rodilla, y se vio obligada a usar muletas durante 9 meses. La oficina del forense se enfrentó entonces a la desalentadora tarea de realizar una autopsia en un cuerpo que había envenenado a 24 miembros del personal y dejado a uno necesitando muletas durante 9 meses. El equipo forense colocó el cuerpo de Gloria en una sala herméticamente sellada y vistió equipo de protección completo para examinar el cuerpo y realizar una autopsia. Lo que encontraron adentro fue un poco sorprendente. No había signos obvios de infección o problemas.
Pudieron concluir que Gloria murió como resultado de una insuficiencia renal, que a su vez fue resultado del cáncer en etapa avanzada. Luego extrajeron muestras de tejido y sangre y las enviaron a un centro de ciencias forenses para su análisis. En el laboratorio, los técnicos calentaron cuidadosamente las muestras para permitir que los gases se escaparan, y luego pudieron capturarlos y analizarlos. Pero los únicos gases que emitieron las muestras fueron nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y argón. Lo único que había dentro de las muestras era aire. Después de que esta prueba no proporcionó pistas sobre lo que había sucedido, colocó la muestra dentro de un cromatógrafo de gases para realizar más pruebas, y los resultados revelaron información inusual. El primero, el químico inusual presente en la muestra, aunque en pequeñas cantidades, era amina. Este es un derivado de amoníaco, y probablemente lo que causó el olor inusual que notaron las enfermeras. La amina probablemente era un producto de desecho de su cuerpo al descomponer un medicamento contra las náuseas que estaba usando llamado Tegan, que también se encontró en su sistema. La segunda sustancia química inusual era algo llamado nicotinamida, que es una vitamina B crucial para el funcionamiento diario de todos los cuerpos sanos normales. Las cantidades estaban ligeramente elevadas, lo que lo hacía un poco inusual. La nicotinamida también es un agente amplificador, utilizado en la producción de metanfetamina, para ayudar a aumentar el volumen del producto, prolongar el efecto y aumentar las ganancias. Es un compuesto relativamente barato y fácil de obtener, por lo que es posible que Gloria lo estuviera usando como se pretendía originalmente. El tercer químico se llamaba dimetilsulfóxido, que es un solvente industrial y desengrasante. En algunos países más pobres, también se usa como analgésico tópico, y a menudo se usa en muchos parches transdérmicos, debido a su capacidad para aumentar la absorción intradérmica. Al igual que los otros químicos encontrados, también es inofensivo y no tóxico. 3 químicos inusuales, ninguno de los cuales es tóxico, y 2 de los cuales se utilizan en la producción de drogas ilegales. Poco después, el 29 de abril, el médico forense cerró oficialmente el caso, declarando que Gloria había muerto de disritmia cardíaca como resultado de la insuficiencia renal causada por el cáncer de cuello uterino. También declararon que los informes de toxicología no mostraron signos de ninguna toxina peligrosa de ningún tipo en las muestras de Gloria, ni en el personal del hospital, que se vio afectado por enfermedades al tratar a Gloria. Lo que sea que haya afectado a las personas había desaparecido por completo. Después de que se cerró el caso, el Estado publicó un informe sobre el personal enfermo, que el personal rechazó furiosamente. El informe indicaba que ninguno del personal había estado realmente enfermo, y que simplemente habían estado sufriendo de histeria colectiva, como resultado del caso inusual. Más sobre esto en un minuto. En particular, la doctora Gorchinsky no reaccionó bien a este informe y demandó al Estado con su abogado declarando que los profesionales médicos no se vuelven histéricos de repente, porque alguien tiene un ataque al corazón. Se acercó al equipo del Centro de Ciencias Forenses y les pidió que volvieran a mirar, ya que realmente sentía que había más en esto, ya que había sufrido lesiones físicas muy reales que no podían ser explicadas por histeria colectiva. El subdirector revisó la información y revisó lo que se había hecho anteriormente, y concluyó que el técnico anterior había cometido un error al leer el cromatógrafo. Inicialmente, uno de los compuestos químicos en las muestras de Gloria se enumeró como dimetilsulfóxido o dimetilsulfóxido cuando en realidad era un compuesto muy similar llamado dimetilsulfona. Los dos son casi idénticos, pero el dimetilsulfóxido tiene un átomo de oxígeno, mientras que el dimetilsulfona tiene 2. Después de revisar los resultados juntos, el técnico original estuvo de acuerdo y dijo que había cometido el error, ya que estaba más familiarizado con el dimetilsulfóxido y por lo tanto su cerebro interpretó la química para confirmar eso. Al igual que el dimetilsulfóxido, el dimetilsulfona también es no tóxico. Esta información fue reveladora y confusa al mismo tiempo.
Anteriormente, la hipótesis era que Gloria había estado automedicándose su dolor de cáncer con dimetilsulfóxido, lo que le dio a su cuerpo la apariencia grasosa. Y también el olor a ajo, ya que se sabe que el dimetilsulfóxido a veces hace que las personas saboreen ajo cuando entra en contacto con su piel. Sin embargo, ahora sabían que ella no tenía dimetilsulfóxido en su sistema, sino un químico casi idéntico llamado dimetilsulfona. Pero la dimetilsulfona no causa un sabor a ajo, e incluso si lo hiciera, el personal no informó haber saboreado ajo, informaron que lo olían dentro de su boca. Pero ignorando eso, ¿cómo llegó la dimetilsulfona a su sistema? A diferencia del dimetilsulfóxido, no es un analgésico tópico y actualmente no se conocen beneficios médicos. ¿Sabían que un compuesto muy similar llamado sulfato de dimetilo es un químico muy peligroso que podría explicar casi todos los síntomas extraños que el personal médico había experimentado y por lo tanto asumieron que esto debía haber sido la causa? Y decidieron averiguar cómo podría haber ocurrido esto. Sugirieron que quizás el dimetilsulfóxido que Gloria había estado usando en su piel como analgésico había adquirido de alguna manera un átomo de oxígeno extra y se había convertido en dimetilsulfona en su sistema. Y este dimetilsulfona había adquirido un par de átomos de carbono y se había convertido en sulfato de dimetilo, una neurotoxina altamente mortal, que podría explicar algunos de los síntomas experimentados por el personal. El problema era tratar de explicar cómo había sucedido eso. Primero sugirieron que quizás Gloria había estado usando una crema para la piel a base de dimetilsulfóxido fenciclidina, que supuestamente es una forma común de tomar la droga fenciclidina. Esto también explicaría la nicotinamida en su sistema. Pero rechazaron esto porque no había evidencia de un historial pasado de uso de drogas, y también habría aparecido tanto en el informe toxicológico inicial como en los estudios de cromatografía que realizaron más tarde. En cambio, sugirieron que Gloria había estado usando dimetilsulfóxido en su piel como analgésico, lo cual, incorrectamente, dijeron que explicaba una piel grasosa y olor a ajo. Cuando se desplomó y la recogió la ambulancia, los paramédicos le dieron oxígeno puro a través de una máscara, que combinado con el dimetilsulfóxido en su sistema, creó el dimetilsulfona que encontraron en sus muestras. El dimetilsulfona a temperatura ambiente forma pequeños cristales opacos, lo que también explica las moléculas observadas por los médicos cuando le extrajeron sangre. Luego dijeron que el dimetilsulfona comenzó a descomponerse en su torrente sanguíneo y a unirse con los átomos de carbono de su torrente sanguíneo, y creó dimetilsulfato. Dentro del torrente sanguíneo de Gloria, esta molécula sería inestable debido a la temperatura de su sangre y comenzaría a liberarse como un gas, exponiendo así al personal circundante. El único problema con esta hipótesis es que esta reacción química nunca se ha observado antes, y muchos químicos orgánicos han afirmado que esta reacción ni siquiera es posible fuera de un entorno de laboratorio. A pesar de esto, dieron su informe oficial declarando que este proceso es lo que había causado que el personal reaccionara de la manera en que lo hizo, y tanto el Estado como el hospital dejaron de investigarlo. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Bueno, eso es lo que vamos a discutir a continuación. Bueno, esa es la historia, toda la historia. Pero hay muchas preguntas sin respuesta en esta historia. Y hay 3 teorías principales sobre lo que realmente sucedió. Pero en mi opinión, ninguna de ellas explica completamente todo, y ninguna de ellas es precisa. Tengo una teoría que creo que explica todo de una manera racional y médica. Pero antes de llegar a eso, echemos un vistazo a las 3 teorías principales y encontremos algunas fallas en ellas. La teoría número 1 es la teoría de la reacción imposible. Esta fue la teoría principal que fue prácticamente aceptada por todos después del hecho. Creo que los chicos del laboratorio hicieron un buen trabajo al idear una teoría que explica prácticamente todo. Explica el olor a frutas, el extraño brillo grasoso en la cara del paciente.
Explica todos los síntomas que el personal estaba sufriendo, prácticamente explica todo. Bueno, hasta que empiezas a mirarlo un poco más de cerca. Comencemos con los síntomas del personal. Aunque la teoría del sulfato de dimetilo hace un buen trabajo explicando algunos de los síntomas, es bastante limitada. Para empezar, el sulfato de dimetilo es un químico muy desagradable que realmente causa muchas cosas muy desagradables y eventualmente la muerte. Es un químico que en realidad fue propuesto para ser utilizado en la guerra química. Eso es lo desagradable que realmente es. Pero el síntoma inicial de exposición al sulfato de dimetilo son lágrimas y sobreproducción en las glándulas lacrimales, como el gas lacrimógeno. De hecho, ese es uno de los usos para los que se propuso. Pero ninguno del personal del hospital experimentó lágrimas o informó haber visto lágrimas. Ahora entiendo que muchas personas que están viendo, incluso yo inicialmente, primero pensaron que iba a ser bueno en medio del alboroto, la emoción y la extrañeza de todo el evento tal vez. Tal vez simplemente olvidaron ese síntoma o tal vez nunca lo notaron. Pero cuando se trata de una toxina desconocida y la exposición a una toxina desconocida, los síntomas son increíblemente importantes. Y el orden en que aparecen los síntomas es increíblemente importante, porque los síntomas que experimentas y el orden en que los experimentas indica a qué toxina has estado expuesto, y por lo tanto te indica cómo tratarla. Y simplemente no puedo imaginar al personal médico profesional ignorando síntomas importantes al intentar identificar y tratar una exposición tóxica desconocida. El Dr. Ochoa, el médico a cargo, nunca pareció estar fuera de su profundidad en absoluto. Siempre parecía estar trabajando dentro de un espacio muy tranquilo. Entonces, realmente no puedo imaginar que hubiera pasado por alto ese síntoma al intentar tratar a las personas en este momento. Además de pasar por alto un síntoma clave, el personal experimentó algunos síntomas que simplemente no estaban asociados con la exposición al sulfato de dimetilo. Cosas como vómitos, náuseas, pérdida de conciencia. ¿Sabes? Miré múltiples fuentes, trabajos de investigación, registros médicos, cualquier cosa sobre la exposición al sulfato de dimetilo para intentar hacer coincidir los síntomas con lo que se informó en este caso. Y simplemente nunca aparecieron, simplemente no están asociados con él en ninguna otra instancia de exposición al sulfato de dimetilo. Solo en este caso particular. Luego está el inicio de los síntomas. Verás, el personal, en este caso, experimentó el inicio de los síntomas a los pocos minutos de la exposición. Pero literalmente cada pieza de literatura que trata sobre la exposición al sulfato de dimetilo, todas indican que el inicio de los síntomas es entre 6 y 24 horas. Así que simplemente no hay forma de que el personal estuviera expuesto a este químico, porque no lo habrían sabido hasta al menos 6 horas después de haber estado expuestos. Así que el personal dijo que informó de un olor a fruta o ajo proveniente de la boca del paciente. Y los chicos del laboratorio atribuyeron esto a la exposición al dimetil sulfóxido que estaba en el sistema de Gloria. Así que sabemos que ella había estado usando ese químico o algo que lo producía. Pero el dimetil sulfóxido no hace que las personas huelan, ya sabes, a fruta o ajo. Hace que lo prueben cuando su piel entra en contacto con la crema. Ahora todo el personal médico llevaba guantes, llevaban, ya sabes, la vestimenta médica habitual. Por lo que no habrían tenido contacto piel con el paciente de todos modos, por lo que no hay forma de que pudieran haber entrado en contacto con esta crema, incluso si Gloria se la untara por todo el cuerpo, lo cual parece poco probable aunque posible. Así que de nuevo, esto es otra cosa que simplemente va en contra de la idea de que esto era un tú. ¿Sabes? La reacción química que estos chicos de laboratorio realmente dijeron que era. Finalmente tenemos el químico faltante. Así que si lo que dicen los chicos de laboratorio es correcto y Gloria estaba usando crema de dimetil sulfóxido para medicar su dolor, que luego recogió algunos átomos de oxígeno extra y se convirtió en dimetil sulfona. Y luego en algún momento logró recoger átomos de carbono y se convirtió en sulfato de dimetilo. ¿Dónde está el sulfato de dimetilo? ¿Ves? En gloriosas pruebas no se detectó sulfato de dimetilo. Ni en un informe de toxicología, ni en los estudios de cromatografía de gases.
Y además de eso, ninguno de los 24 miembros del personal, tenía este químico en su sistema tampoco. Así que o todos tienen sistemas renales sobrehumanos. Y pueden limpiar este químico súper rápido, hasta el punto de que ya no se puede detectar. Ni siquiera en elementos traza. O ese químico no estuvo involucrado en este caso. Sé cuál de esas opciones me parece más probable. Entonces el Estado originalmente propuso que Gloria murió como resultado de una insuficiencia renal, como complicación de su cáncer, y que el personal, al presenciar los elementos extraños del caso, el olor extraño, los cristales en la sangre, el brillo grasoso en el cuerpo, la respiración inusual, el personal reaccionó a esto, y se desmayó, y esto se extendió lentamente como una enfermedad entre los miembros del personal. La histeria masiva o trastorno de conversión, para darle su nombre psicológico correcto, es una condición en la que el conflicto psicológico se convierte en una dolencia física. Esencialmente, la mente controla el cuerpo. Un ejemplo de esto es cuando las personas en una zona de guerra intentan disparar su arma, pero no pueden debido a un conflicto psicológico, que es interno. No hay nada malo con el brazo. El brazo funciona perfectamente, pero el cerebro controla el brazo y lo paraliza. Puedes pensar en la vieja situación de un ciervo frente a los faros de un coche, de personas que se congelan cuando sucede algo sorprendente. Es otro ejemplo de trastorno de conversión. En este caso, el Estado argumentó que los médicos y enfermeras que estaban presenciando el extraño caso, ya sabes, los cristales en la sangre, el extraño olor, la sangre de olor fétido, se vieron afectados por ello. Especialmente considerando que la mayoría del personal, los médicos y enfermeras, eran mujeres que se desmayaron, y también lo era la paciente, por lo que hipotetizaron que los médicos y enfermeras simplemente tenían una conexión muy empática con los pacientes, especialmente considerando que ella solo tenía 31 años, y estaba muriendo de cáncer del sistema reproductivo, por lo que sí da cierto peso a la idea de que quizás se identificaron mucho con la paciente. Esta teoría explica por qué no se encontró sulfato de dimetilo en el sistema de Gloria. Explica por qué tampoco se encontró en el sistema de ninguno del personal, porque nunca estuvo allí. Nunca sufrieron de exposición a esto, ya sabes, este químico tóxico. Lo que le da peso a la teoría es que el personal que se desmayó eran todas mujeres, y el trastorno de conversión, por sexista que esto vaya a sonar, afecta más a las mujeres que a los hombres. Se ha estudiado innumerables veces en psicología, y cada vez el efecto es más pronunciado en las mujeres que en los hombres. Nadie sabe por qué hay mucho estigma alrededor del término histeria, particularmente en psicología, y particularmente cuando se relaciona con las mujeres. Verás, hace mucho tiempo, en los días de Sigmund Freud y antes, el diagnóstico de histeria era uno que se daba exclusivamente a las mujeres cuando no hacían lo que los hombres decían. Era una forma de sexismo diagnosticado médicamente, si quieres. Así que, dado ese contexto, es completamente comprensible por qué todo el personal femenino rechazaría vehementemente este diagnóstico, porque básicamente se les está diciendo que no son lo suficientemente fuertes para hacer su trabajo, porque son mujeres. Entiendo eso. Pero este es un trastorno psicológico real. Y este es un trastorno que afecta genuinamente a las mujeres más que a los hombres. Y es algo que sucede repetidamente en todo el mundo en nuestra cultura. Por lo que no está fuera del ámbito de lo posible, que esto también podría haber sucedido. Aproximadamente la mitad del personal que se desmayó no había comido ese día. Y como alguien que ha trabajado en teatro, ya sabes, en teatro muy sangriento como radiógrafo, vi muchas ocasiones en las que el personal que no había comido ese día, incluso el personal que estaba acostumbrado a la sangre, se desmayaba porque es solo el efecto secundario de estar de pie todo el tiempo sin comer, y luego ver algo particularmente afectante. Le sucede a muchas personas, incluso a profesionales médicos, donde esta teoría se derrumba. Sin embargo, es que el Dr. Gorchinsky experimentó algunas dolencias físicas muy reales que el trastorno de conversión simplemente no puede explicar. La teoría finale. La teoría que es más descabellada. ¿Te gusta la más extraña?
Es una especie de teoría de la conspiración, así que tendrás que seguirme, pero pensé que podríamos pasar por esto porque alguien lo mencionará. Siempre lo hace alguien. Así que esta teoría fue reportada por primera vez por el New Times Los Ángeles, a lo que llegaremos en un segundo. Informaron que Gloria fue la desafortunada víctima de una red secreta de tráfico de drogas. Dijeron que lo que estaba sucediendo era que el hospital, o al menos algunos de los miembros del personal del hospital, estaban ayudando a las pandillas de drogas locales a sacar a escondidas materiales precursores para la metanfetamina. Y lo estaban haciendo en bolsas de suero intravenoso. Y cuando trajeron a Gloria, fue inyectada accidentalmente con una de estas bolsas de suero, lo que causó el olor a amoníaco porque los materiales precursores huelen a amoníaco. El hospital, al descubrir lo que había sucedido, intentó encubrirlo. Silenció a todos y se inventó esta historia de médico histérico como un método para desviar la atención y detener una investigación. Esta teoría se basa principalmente en 3 piezas de información. La primera es que había un olor a amoníaco. La segunda es que en este punto particular de la historia, este lugar particular en América, era uno de los puntos de distribución de metanfetaminas más grandes de todo Estados Unidos. Y la tercera pieza de información era que ella tenía algo de dicho material precursor en su sangre, nicotinamida. Ignorando que para que esta teoría funcione, cientos de personas no conectadas tendrían que guardar un secreto todos los días por el resto de su vida, sin absolutamente ninguna motivación. Ignorando eso, esta teoría tiene un par de problemas muy grandes. El primero es que no hay ninguna evidencia de que esto haya ocurrido alguna vez. No hay evidencia de ninguna bolsa de drogas secreta. No hay evidencia de mala conducta médica o algo así. En segundo lugar, la nicotinamida es un suplemento de venta libre muy disponible. Puedes comprarlo en cualquier farmacia. Puedes comprarlo en cualquier tienda de alimentos saludables. Es muy fácil de obtener. Entonces, ¿por qué cualquier red de tráfico de drogas profesional se tomaría la molestia de intentar contrabandearlo dentro y fuera de los hospitales, donde están fuertemente monitoreados, y arriesgarse a ser atrapados cuando podrían simplemente comprarlo en cualquier farmacia de alimentos saludables sin levantar ningún nivel de sospecha en absoluto? Simplemente no tiene sentido. Por último, la fuente de esta información fue el New Times Los Ángeles, un periódico ahora desaparecido, que esencialmente no era un periódico de gran formato, no era como el Washington Post, era más como el National Enquirer. Básicamente, era una revista de chismes. El equivalente a tu teórico de la conspiración promedio de YouTube, lanzando teorías descabelladas sobre hombres lagarto, controlando el petróleo de los Estados Unidos. Ahora, si has llegado hasta aquí, solo puedo suponer que lo que estás buscando en este caso es un poco de cierre, una respuesta. Y creo que tengo una respuesta que lo explica todo. Y para ser honesto, me sorprende bastante que las autoridades y los investigadores no llegaran a esta respuesta mucho antes, porque realmente es bastante simple una vez que sabes cuál es. Ahora hay un par de piezas de información importante para recordar, en este caso, la primera pieza, siendo la causa de la muerte, que se informó como insuficiencia renal, que fue una complicación del cáncer. También se notó en la autopsia que tenía un tracto urinario bloqueado. Esto se volverá más obvio en un minuto, porque es importante. Así que cuando los riñones fallan, se acumula un producto de desecho en el torrente sanguíneo. Todo tipo de cosas se acumulan en un torrente sanguíneo, porque el cuerpo no puede deshacerse de él. 2 de esas cosas son las cetonas y el amoníaco. Ahora, cualquiera que haya intentado una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, sabrá exactamente de lo que estoy hablando aquí. Cuando tienes cetonas elevadas en tu sistema, no solo tu piel se vuelve más grasosa de lo natural, ¿sabes? A veces dándole como un brillo, como en el caso de Gloria, también obtienes un olor muy fuerte a frutas y ajo que sale de tu boca. Esos son las cetonas. Eso es a lo que huelen las cetonas. Así que cuando tienes una acumulación de cetonas en tu sistema, una de las formas en que tu cuerpo se deshace de las cetonas es en tu aliento, lo que hace que huela a fruta o ajo. Esto explica completamente todos los misterios que rodean la muerte de Gloria.
No explica las cosas con respecto al personal, pero llegaremos a eso. Sí explica todas las cosas con respecto a la muerte de Gloria. Verás, con sus riñones fallando, creo que entró en un estado de cetoacidosis. Los síntomas de la cetoacidosis incluyen dolor, debilidad y respiración irregular, todas cosas de las que Gloria estaba sufriendo. Eso explica todo sobre la muerte de Gloria y su condición. ¿Sabes? Incluso explica un poco las partículas que los médicos observaron en su torrente sanguíneo, porque si sus riñones y su sistema urinario no podían eliminar todas estas cosas, entonces una cosa que le sucede al amoníaco cuando se acumula es que comienza a solidificarse en cristales ligeramente blanquecinos, que es lo que podrían haber observado en un torrente sanguíneo. Creo que el estado fue parcialmente correcto en su análisis inicial. Creo que todos los miembros del personal que siguieron a la enfermera Kane y al Dr. Gorchinsky estaban sufriendo de trastorno de conversión, como resultado de ver las extrañas condiciones en el caso y ver a 2 miembros del personal de alto rango desmayarse. ¿Sabes? El apoyo para esto es que eran en su mayoría mujeres. La mayoría de ellas no comían carne, así que creo que hay algo de peso en esa teoría solo para esas. Ahora, para la enfermera Kane y el Dr. Gorchinsky, creo que es ligeramente diferente y creo que acertaron con lo que dijeron inicialmente, amoníaco. Ambos informaron haber olido amoníaco. Ambos informaron sentir una sensación de quemazón en la cara. Lo que propongo es esto. Si Gloria tenía tanto amoníaco acumulado en su torrente sanguíneo como resultado de su condición, cuando le extrajeron sangre, quizás se pudo haber liberado algo de ese amoníaco. Vamos a echar un vistazo y comparar cuáles eran los síntomas del Dr. Gorchinsky y la enfermera Kane, y compararlos con los síntomas de la exposición al amoníaco. Entonces tenemos sensación de ardor en la cara, náuseas, confusión, pérdida de multifunción, respiración irregular, mareos, pérdida de conciencia, dificultad respiratoria prolongada, hepatitis, pancreatitis y necrosis vascular. Con la excepción de los 3 últimos, esos síntomas coinciden bastante con la exposición al amoníaco, por lo que podría explicar que los 3 últimos síntomas del Dr. Gorchinsky no son cosas que puedan ser explicadas por ninguna teoría. La pancreatitis, la hepatitis y la necrosis avascular no coinciden con los síntomas de ninguna de las otras cosas que hemos discutido. Lo que creo que es mucho más probable es que el Dr. Gorchinsky tenía una condición médica subyacente, que no fue diagnosticada. Ella no lo sabía, y tampoco nadie más, y solo lo descubrieron porque la estaban examinando por exposición tóxica. Eso me parece mucho más probable que estos síntomas aparecieran de repente, como resultado de una exposición que nunca ocurrió, y también resulta que hay síntomas que nunca ocurren en ninguna otra exposición. A este químico creo que es simplemente mala suerte. Que aparecieran en este día en particular, tal vez causado por el estrés de los eventos del día. No lo sé. O tal vez si el día hubiera transcurrido completamente normal y hubiera sido un día totalmente mundano, tal vez aún debería haber sufrido estas cosas. Pero creo que eso es mucho más probable que lo que se ha propuesto de otra manera. Así que no hay toxinas mortales, no hay encubrimiento gubernamental, no hay corporaciones sombrías, solo una mujer muy desafortunada, a quien su sistema de atención médica le falló básicamente, y lamentablemente falleció. Esa es mi teoría sobre este caso. ¿Cuál es la tuya?